Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola, pues se esconde Belén Martínez, también autora de literatura juvenil. ¡Que empiece el episodio! Bueno, Belén, muchas gracias por haber venido al podcast, que sé que además de ser escritora, pues trabajas en el sector sanitario, así que estás hasta arriba de trabajo y más con este añito que nos ha traído, así que gracias por hacernos un huequito, de verdad. Gracias a ti. Y te he traído para hablar de realismo mágico porque es algo que se repite bastante en tus historias, aunque has tocado diferentes palos, ¿no? Entre todas las historias que tienes, a ver si digo bien todos, tienes Lilim, que fue la primera en salir, hasta la última estrella, una sonata de verano, cuando reescribamos la historia, y Sangre de Dioses, que si no me equivoco es el último que tienes, ¿no? Sí. Sangre de Dioses fue el último que salió, hace poquito además. ¿Quieres hablarnos un poquito de ellos, más en profundidad? Sí, como tú has dicho antes que tú tampoco has encontrado tu género literario, yo tampoco. No es que yo tampoco, yo creo que también estoy un poco... escribo de lo que me gusta leer. Entonces, por ahora lo que tengo publicado ha tocado distintos géneros. Lilim es un libro de temática paranormal. Cuando reescribamos... No, perdón, me he liado. Hasta la última estrella es ciencia ficción. Luego, si pasamos a los dos de realismo mágico, que es Sonata de Verano y cuando reescribamos la historia, el último que ha sido Sangre de Dioses, que es de fantasía épica. Que fue un poco otra vez volver a lo que yo solía escribir, porque yo siempre, de hecho mi primer libro original, fuera ya de fanfics y todas estas historias que siempre escribimos antes de ponernos con lo nuestro, era fantasía. Así Wow. que eso. Eres muy versátil por lo que veo, ¿no? No sé, me dejo llevar un poco lo que me apetece escribir. Pero es verdad que es lo que más me he centrado. Y de hecho la última historia que he terminado, que está todavía, bueno, está muy verde en los temas de corrección, está ahí entre el realismo mágico también y la fantasía. Ha sido un género que luego ya te contaré luego bien, pero que me ha llenado mucho y me siento la verdad es que muy cómoda escribiendo en él. Más que cualquier otra cosa, curiosamente, sí. Pues ya ves. Como hay gente que todavía tiene dudas al respecto, ¿qué es el realismo mágico? Vale, pues mira, según la Wikipedia, te cuento. Fue un movimiento que empezó a mitad del siglo XX, entonces engloba el mundo no solamente el literario, sino también el pictórico, ¿no? El arte, el tema de la pintura. Y lo que quiere decir es que metes dentro de lo que es lo cotidiano elementos irreales, ¿no? Y elementos extraños a la vida real, ¿no? A lo que es el mundo real. Entonces, básicamente trata de eso, de coger elementos que a lo mejor podrían estar en una historia, entre comillas, no muy fantástica, ¿vale? No nos podemos meter en temas de hadas, de monstruos, de ogros, pero sí elementos que hoy en día está catalogado como algo raro, por ejemplo, un fantasma. No es como escribir una historia en la que los fantasmas están presentes y tenerlo como algo habitual, cuando en el mundo real no es, bueno, creemos que no es así. Básicamente eso. Y luego también es un género, eso no te lo he dicho, que se preocupa mucho por el tema estilístico, que eso yo, por ejemplo, no lo sabía. Yo cuando empecé, yo he leído libros del realismo mágico, pero es verdad que han coincidido, por lo menos, que han estado escritos de una forma muy poética, pero por lo visto también es que es una característica del género, que se distingue por los elementos estos que introduce y luego también por la forma estilística en la que está escrito. Yo de realismo mágico, aparte de leer lo que habéis escrito tú y otras autoras de literatura juvenil, tuve que leerme La casa de... La casa de los espíritus, iba a ¿no? decir de los Eso artistas, ese es de... otro totalmente diferente, Eso. la casa de los espíritus, y la verdad es que sí que es verdad que, claro, cuando ya al menos me lo tuve que leer en bachillerato, ¿no? Y me ponen ese libro, tampoco explicaron demasiado lo de realismo mágico, de momento empecé a encontrarme cosas que me parecían súper raras Raras, y que luego a la gente no le, o sea, a la gente del libro no le parecía nada raro, y yo en plan de, ¿pero qué le está claro. pasando a la gente? Que esta muchacha tiene el pelo verde, que no sabe, cosas así, ¿sabes? Sí. Luego había, bueno, creo que era una de las protagonistas, porque había varias, que estaba sentada en una silla y la silla flotaba y estaba la madre que tiraba de la silla hacia abajo. Yo me acuerdo que mi madre, yo me lo leí porque mi madre me lo recomendó. No me terminó de... Yo es que yo te digo, el realismo mágico tiene una relación muy rara. No me gustó, pero regular. Y me acuerdo que me lo decía y dice, sí, porque hay cosas como un poco extrañas y tal, pero claro, yo en ese momento no sabía que era realismo mágico.
¿Y tú por qué decidiste probar a escribir realismo mágico si venías de algo tan como la fantasía, ¿no? Pues la verdad es que, mira, primero no tengo ni idea por qué, porque yo creo que yo soy muy... Depende de la historia, pero generalmente soy muy brújula, yo me dejo llevar un poco por lo que hay. Y yo es verdad que el realismo mágico no me gustaba nada, yo había leído nada tampoco, pero por ejemplo La Casa de los Espíritus fue un libro que me gustó, pero sin más. O sea, me pareció muy original, muy bonito, con una historia. También lo leí un poco, yo era más pequeña, yo creo que me lo leí en los primeros cursos de la ESO y creo que tampoco lo entendí bien del todo. Y luego el otro que me leí, que también es súper característico del realismo mágico, fue la de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Pues fue un libro que me dijeron, guau, es precioso, te va a encantar, y no me gustó nada. Pero lo mismo, creo que no tenía una edad adecuada para leerlo y no entendí nada de nada. Digo, pero esto qué está pasando. Entonces, a mí no me gustaba nada, hasta que yo encontré a Laia Soler con Los días que nos separan y me flipó. Me flipó muchísimo y fue como, ostras, pues qué bonito, un género que a mí no me gustaba nada, como lo ha hecho ella de tal forma que es que me ha encantado. Entonces, Sonata de verano, que fue el primer libro de realismo mágico que escribí, yo cuando escribo una historia, a no ser que tenga cosas muy marcadas, no la meto dentro de un género, ¿sabes? Yo tengo la historia, tengo los personajes y ahí voy, ¿no? Me dejo un poco llevar. Pero Sonata llegó un momento que quise introducir, bueno, realmente desde el principio básicamente, ¿no? Entre que entra un determinado personaje, quise introducir un elemento irreal, por así decirlo, y ya al introducirlo y al tratarlo de esa forma, que yo cuando lo introduje en ese momento no sabía cómo iba a tratarlo, pero al tratarlo de esa forma, cuando ya una vez terminé la novela, estuve viéndolo y tal, digo, que esto es realismo mágico realmente. Entonces fue un poco porque me dejé de llevar y luego también porque me dejé de estar como, no sé, me reconcilié, ¿no? Por así decirlo, con el género, porque había visto, yo te digo, historias juveniles que estaban escritas, porque bueno, Los días que nos separan es uno, pero bueno, está los otros después, las 12, bueno, que hay varios, vaya. Ahora me salen solamente esos dos, pero me he leído varios. Entonces, quedaban muy bonitos, son historias que además yo disfrutaba muchísimo y me di cuenta, bueno, que había salido así. Entonces digo, bueno, pues ya está, pues estupendo, ya he escrito un libro de realismo mágico. Y fue, no sé, fue muy chulo porque también es un poco dejarte llevar, aparte del elemento irreal que tú metas, es un poco también como ver la vida o escribir una historia en la que los personajes ven la vida o las cosas que pasan, que todo tiene como un simbolismo mágico, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sonata se menciona mucho el tema del viento, ¿no? De la brisa, de no sé cuánto, tal. Y muchas veces pues ve Casio, ¿no? Que es el protagonista, pues que hay una ráfaga de viento y que lleva las flores de bugambilla, que también se nombran mucho, pues en dirección a la colina, o que siempre le empujan como para mirar a la colina, que es donde, bueno, es un lugar muy importante en la novela. Entonces, como a lo mejor simplemente en una novela de ficción normal, revista, escribes que hay una ráfaga de viento, esa ráfaga de viento tiene un componente mágico, porque hace pensar que el protagonista lo está empujando, ¿no? También hay una escena que el viento como que lo empuja hacia determinado lugar. Entonces se le da un componente mágico, un elemento que realmente no es muy normal, como puede ser el viento o una brisa. Entonces, pues fue un poco que se desarrolló solo, no, ya te digo, no estuve pensando, pues tengo que meter tales elementos y tales elementos, sino que una vez que metí el primero, el resto se fueron desarrollando solo. No sé si fue por las influencias, que yo tampoco tenía muchas, ya te digo, había leído los que son novelas típicas de realismo mágico, había leído muy poquitas, y lo que más había leído es su juvenil, que hoy día tampoco hay tanto, por lo menos aquí en España. Entonces, no sé, fue un poco que me dejé llevar y los elementos me llevaron por ahí. Y refiriéndote a cuando reescribamos la historia, ¿también te ocurrió más o Uh-huh. menos lo mismo o ya fuiste con otra idea No, más? claro, ya tenía un poco la base de Sonata en ese sentido de elementos mágicos. Y es verdad que es un poquito más realista, ¿vale? Quitando una cosa gorda que pasa al principio, el resto luego sí es verdad que son elementos más que los elegí un poquito más. Por ejemplo, el elemento del viento lo repetí, porque a mí el viento, no sé si será porque yo soy de Cádiz, en Cádiz siempre hace un viento horrible, pero siempre ha tenido como mucha presencia en mi vida y de alguna forma pues era introducirlo y darle como un componente, ya te digo, mágico. Con Julen, que es el protagonista de Cuando reescribamos, también en un momento así.
que él está saliendo del instituto y de repente viene una ráfaga de viento que se llevan los papeles de sus cuadernos, lo hacen ir hacia un lado y le hacen ir como en una dirección. Entonces ya te digo, le da como una especie de eso, de componente mágico. Y cuando reescribíamos, yo te digo, hubo cosas, al ser una historia un poquito más seria, no fue tan, no sé, no fue tan atmosférica ni tan bonita, entre comillas, por así decirlo, sino que es un poquito más cruda, tenía los elementos más marcados y son menos, o sea, son muchos menos, porque realmente quitando el principio el tema de momentos puntuales, pero que están más ligados a temas de recuerdo, que lo mismo, tienen los recuerdos como una especie de componente mágico, casi, por así decirlo, el resto tampoco había tanto. O sea, es una novela de realismo mágico, pero más tirando más al realismo. Tiene como elementos así muy por encima, por así decirlo. Y esto se escuchó en una época que decía que los jóvenes no leían, no conocían el realismo mágico, No no leían lo hacemos nada, los jóvenes suficiente. no hacemos nada bien, ¿eh? Nada. Somos una lacra, ¿eh? ¿Tú crees que un libro para ser juvenil no puede tratar el realismo mágico? O sea, que no se trata igual ni del... ¿Me entiendes, no? Lo que te quiero decir. Un libro juvenil puede tratar cualquier tema. Cualquier tema. De hecho, cuando reescribamos, pongo mi ejemplo, pero vamos, podría poner otros miles. Cuando reescribamos trata un tema que lo tratan, también han tratado libros adultos y simplemente son enfoques diferentes. Simplemente, o sea, un libro juvenil es que el juvenil yo creo que no es un género, o sea, simplemente, yo qué sé, es muy complicado sí, es una edad, es muy complicado de definir al final, porque luego hay muchos libros que están catalogados como juvenil, pero se pueden leer por todas las edades, ¿sabes? Que no... Entonces yo creo que, claro, si es que no tiene que ver nada, yo creo que un juvenil puede ser thriller, de terror, obviamente de realismo, fantasía pues hay muchísimo, pero es que puede tratar cualquier tema. Entonces, claro que puede ser un libro de realismo mágico. No, si nosotros aquí lo estamos siempre defendiendo a capa y espada, pero siempre viene bien preguntarlo y ver cuál es la Pues sí, opinión de otros sí. autores, ¿no? Yo creo que a todo autor juvenil, además es una pregunta que o sea, no por ti obviamente, pero si es verdad que te enciende, que tú dices, es un libro muy difícil, para ser un libro juvenil, que eso lo dicen mucho, pues trata un tema muy no sé qué, tú, pero vamos a ver, ¿tú qué crees que tratan los juveniles? Yo qué sé, pero igual que a lo mejor pues trata una historia que tú dices, pues mira qué simplona, yo me he leído 40.000 libros de ficción adulta, porque yo leo muchísima ficción adulta, que tú dices, que parece que porque sea juvenil pues tiene que tratar una cosa pues que para determinada persona no tenga importancia y que no esté muy allá, cuando es una cosa que hay... Yo no creo que existan malas historias, pero bueno, que hay historias que a lo mejor a ti no te interesan tanto, y no solamente en ficción juvenil, que las hay obviamente, pero las hay en ficción adulta, en teatro, en poesía, en todo. Pero en fin, ¿sabes? Siempre es por un sector... Así que al final los gustos son subjetivos totalmente Uh-huh. y que, pues eso, que lo que te puede gustar a ti puede no gustar a la otra persona, que puede ser que tú leas un día un libro juvenil que te Claro. digas qué desastre de libro, qué estoy haciendo con esto, y digas no quiero volver a leer juvenil nunca más, pero te puede pasar exactamente lo mismo con la adulta. E incluso con los famosos clásicos. Yo me acuerdo, mi padre siempre ha sido muy de tienes que leer mucha ficción adulta, no sé cuánto. Ya me deja un poco en paz, yo soy mayor para que esté encima. Pero muchas veces es que deberías leer ya este tal, tienes que leer estos clásicos, porque claro, con tu edad es importante, porque mi padre siempre ha sido súper lector. O sea, entre él y yo tenemos la casa de mis padres, ya la mía no, la de mis padres, plagada de libros que no sé dónde los vamos a meter. Pues me acuerdo que me recomendó La Flecha Negra de Robert Louis Stevenson. Léela porque es preciosa, porque no sé cuánto, es que es un clásico este autor. Y me acuerdo que me lo leí y cuando se lo devolví digo, mira papá, esto es un tostón horroroso, ¿eh? Digo, léetelo otra vez, digo, porque... Y claro, se lo leyó y dice, pues sí, es verdad, es un poco tostón, digo, ¿sabes? Que se tienen muchas veces obras muy encumbradas y muy así, y luego es lo que tú dices, es una cosa súper subjetiva. Y que hay historias que a lo mejor que por autores que son más clásicos y que tienes que leértelo sí o sí, pues a lo mejor la historia luego a ti no te gusta y no te llena, ¿sabes? Y porque sea a tal autor o porque a lo mejor sea de juvenil, pues una magnífica historia. Es que no tiene que ver nada. El tema de que sea juvenil es como un apellido que se le pone al libro, pero ya está. Sí, sin contar ya que hay un montón de libros clásicos que en su día fueron Fueron escritos para juveniles. juveniles. Exacto, que yo no lo entiendo ahora porque se les quita ese apellido. Pero bueno, en fin.
Mira, yo creo que también va mucho con eso, con prejuicios y con Ya, temas que pues bajarían ventas, sobre todo en los en literatos, ¿no? Que quieren claro, leer todos los clásicos, pero dirían, claro. uff, no, Mujercitas es que es un libro clásico, Eso entonces, te, sí, es un libro eso te iba a juvenil, decir. entonces como, señor, ¿sabes? Eh, cambiando un poco de tema y volviendo al tema de tus libros y tu realismo mágico, ya nos has hablado del viento. ¿Qué otros Ujú. elementos mágicos sueles añadir en tus novelas? Pues mira, también creo que añado mucho el tema de, mira, los árboles siempre tienen un, bueno, siempre no, en Sonata, por ejemplo, tenía mucho simbolismo. El tema de los pinos, allí hay mucho, en Agua Blanca, es el pueblo donde se desarrolla la historia, hay muchos pinos, porque donde yo vivo también hay muchos pinos y me encantan. Entonces el tema de que susurran, de que parece que te hablan, esos también los meto mucho. Y luego el tema de la playa y del agua, porque claro, yo soy de Cádiz, vivo al lado del océano. Y además cuando me fui de Cádiz durante una temporada por temas de trabajo y demás, estuve en una ciudad, fue en Zaragoza, y que allí hay un río estupendo, pero no hay playa, ni hay mar, ni océano. Entonces pues lo eché mucho de menos. Y también es un elemento que se repite, que de alguna forma siempre está presente y siempre se utiliza, lo utilizo mucho por el tema de metáforas, sobre todo ahora con el proyecto Kami, que fue el último libro que terminé hace nada, a finales de octubre. Hay muchísimo simbolismo con el tema del agua. Y luego uno que a mí me encanta también, que además que el libro que veo que tiene, me meto con él, es el tema de los fantasmas. Me flipa. O sea, el tema de introducir los fantasmas como un elemento que existe. Además yo, que estoy en el ámbito hospitalario, si tú supieras la cantidad de historias de fantasmas, bueno, y las cosas que tuve de vez en cuando por las noches en las guardias, buah, o sea, a mí me flipa, me gusta muchísimo y creo que es un elemento muy que está muy bien, no solamente por el tema del misterio y tal, y bueno, o del miedo, sino porque está muy ligado al recuerdo. Y cómo los recuerdos influyen luego en lo que es el presente. A mí todo ese tema me encanta, me encanta, me encanta. Y que sea como tratado como algo normal, me flipa. Y eso, es que yo creo que eso me influye mucho el tema de literatura y el propio ámbito hospitalario, porque da igual, en que mira que he rotado por muchos hospitales, en todos los hospitales siempre hay un sitio que nadie quiere entrar porque dicen que hay alguien, que no sé cuánto, qué tal. Guau, yo no podría. Yo no podría, soy una Pues muy cagueta. chulo. Yo soy una cagueta total y absoluta. En mi casa siempre se ha tenido esa idea de que no nos abandonan del todo, ¿no? A mí siempre me ha dado Ujú. mucho miedo, entonces era como, cuando se murió mi abuelo yo tenía un miedo de decir, este señor, Sí, por favor, yo que te no esté quiero, por pero no, aquí. pero ya te he visto, no, no aparezcas otra Exacto. vez. O pues en los Entonces, hospitales hay muchísimas historias de esas. no, si Historias muy mi... chulas y muy para libros, ¿eh? Ah, ahí tendremos que Sí, hacer sí. llamada tú y yo para hacer Sí, sí, ideas de sí, cosas. sí. Yo, si Sí, mi tío sí. trabaja en el hospital de aquí, trabaja de seguridad, o sea, ni siquiera trabaja en medicina, pero da igual, dice que se ven cosas raras, que le hace mucho turno de noche Sí, también, y es como, y yo, sí, sí, prefiero sí. no que no me lo cuentes, sinceramente. Además los turnos de noche. Sí, Claro, sí, verdad. en la noche y tal. El mar también es que además es súper mágico en general, ¿no? Aunque no vayas con la Mm. intención, siempre tenemos esa idea de que el mar es mágico, de todo lo que esconde, de que solo conocemos muy poquito de todo lo que hay en el océano, ¿no? Entonces, qué Sí, guay, también, también es verdad. Mm. me parece súper guay. ¿Tú qué le dirías a una persona que quiere empezar a escribir realismo mágico pero no se atreve? Uy, pues no sé, un poco que se deje llevar realmente, que vaya probando, porque a lo Que mejor vaya a un está escribiendo hospital. realismo. Sí, también. Que allí es pobre, ¿no? Que sepa que da mucho. Yo porque soy acostumbrada, pero da mucho miedo cuando. Ya, a mí no me da miedo ya. Pero tú, a lo mejor antes de empezar a trabajar, eso de que tú llegas a los pasillos que no hay nadie, además ahora con todo este tema, que es que casi no puede haber acompañantes en el hospital, y te vas por los pasillos oscuros, da mucho yuyu, ¿eh? A mí, porque bueno, medio me gusta según el día. Pero, no sé, yo les diría eso, que probasen. También depende de cómo sean ellos, quiero decirte, si son más de mapas, si a ellos les gusta tener una guía para empezar a escribir, pues si sabes que quieres escribir realismo mágico, pues hazte una lista, investiga, lee mucho sobre eso, porque yo la verdad es que me empecé a meter en el tema habiendo leído poco, la verdad, yo soy sincera, no he leído, he leído, pero he leído poquito, para todos los libros que existen hoy en día de realismo mágico, he leído poquito. Pero bueno, si tú quieres escribir sobre eso, te haces una lista,
tienes que entender qué es lo que hace el género y a partir de ahí desarrollando la idea, hacer una escaleta y demás. Si no, si eres como yo, que te tiras ahí al agua y te dejas llevar, pues simplemente teniendo claro algunos puntos, si tienes, ya te digo, si tú quieres tener claro escribir una novela de realismo mágico, ir moviéndote entre ellos y luego a ver lo que sale, y que a lo mejor no te sale del todo un realismo mágico, sino una ficción realista que de vez en cuando tiene un ramalacillo. Bueno, no pasa nada, si todo es probar, ¿sabes? No es una cosa que... Siempre lo más importante para escribir es formarte y la mejor formación que hay hoy día es leer, realmente. Yo, no sé, yo cuando empecé a escribir no sé, una cosa que me hubiese encantado hacer habrían sido máster de escritura creativa o cosas de esas, pero es que no he tenido tiempo y bueno, en fin, y es que no he podido y he hecho a lo mejor otras cosas más relacionadas con la corrección y cosas de esas, pero si se puede, puedes meterlo, pero si no, yo igualmente pienso que la mejor formación que hay es leer. Leer. Es la mejor forma. Yo me acuerdo, de hecho, de pequeña que siempre cuando empezabas a escribir, y escribir me refiero en primaria, te enseñaban y eso, tenía millones de falta de ortografía. Mi madre, que es profesora, se llevaba las manos a la cabeza y fue empezar a coger el hábito de la lectura, que lo cogí súper chica, pues con 6-7 años ya empecé a leer mucho. Y yo, si me preguntan, mira que yo he estudiado, tengo cursos de lengua y literatura española, vamos, yo hice un curso entero en la facultad y estudié corrección y tengo cursos de gramática y corrección, pero hay muchas cosas que dudo y no me hace bien la norma, a veces la norma ortográfica, y me lo sé porque lees tanto que se te queda y sabes que es así porque tiene que ser así, ¿sabes? Entonces el tema de la lectura es muy importante para, ya no solamente si quieres escribir de un determinado género, sino para el tema de la escritura. Tienes que leer muchísimo. Y aún así, se nota. Yo cuando, por ejemplo, estoy escribiendo un libro y me noto torpe, que a veces que tú dices, joder, parece que estoy sacando las palabras como si tirase de una cuerda y no sale. Lees, a mí me pasa por lo menos, le digo, bueno, pues hoy no escribo ni mañana tampoco, pero me dedico a leer. Y es que al día siguiente o 2 días o 3 días después es que es otra cosa. Sí. Además me has recordado cuando has dicho lo de cuando eras pequeña y tu madre te decía que te fijaras. Mi madre me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, Laura, fíjate en los libros. Ahí Claro, tienes prácticamente todas las respuestas a todo, a todo. a cómo se tildan, a cómo funcionan, a cómo se construyen las frases, absolutamente todo. Y sí que es verdad que ahora con el paso de los años intento hasta, le saco siempre una lección, ¿no? A los libros, eso se ve por mi Instagram, que estoy siempre diciendo Sí, se lo que ve, me ha la verdad. enseñado tal libro, ¿no? Y Sí. creo que es lo que más me ha enseñado a avanzar, no tanto, yo sí he hecho algún curso de escritura creativa y tal, y sí que ayudan para Pues estimular por la supuesto, creatividad, ¿no? Y tener sí. ideas y tal, pero en cuestión de cómo construir palabras, cómo utilizarlas para reflejar cierta cosa y tal, lo saco siempre de los libros. Y lo mismo que tú, cuando estoy atascada me pongo a leer, también te digo, no me Claro. valen todos los libros. Sí, depende, claro. Solo hay algunos que... Y tengo unas Depende. autoras seleccionadas que digo, cuando tengo Un bajones y tal, bloqueillo, me los claro, sí. pongo. Y entre ellos está Laia Soler, por ejemplo. Sí. Que es leerla y tener ganas de escribir, siempre. Sí, es que es verdad que hay gente que tú te lees sus historias o las escuchas hablar. A mí también me pasé con... Ahora porque hay muy poquita, pero cuando eran se hacían las convenciones estas, la Andalucía ReaderCon, por ejemplo, la BookCon de Barcelona y tal, que ibas, y yo creo que siempre iba un día o dos, porque siempre me tocaba turno de hospital y tenía que estar muy poquillo. Oye, pero era volver a casa, digo, qué mierda que mañana tengo que ir a trabajar, pero es que tengo unas ganas de volver a escribir horrorosa. Es súper curioso. Pero sí, yo creo que eso, que leer es muy importante y ya no solamente... Yo creo que también es importante leer de todo, porque yo soy autora de juvenil, pero por ejemplo, ya te he dicho antes, leo muchísima ficción adulta. Y creo que, y luego hay géneros que no me gustan. No, por ejemplo, el New Adult, me he leído un par de libros. Uno, por ejemplo, sí me gustó muchísimo, que es el de Virginia Mackenzie, pero luego fuera de ese, no es mi género. Yo no lo disfruto. La romántica, he leído de algunos, pero tampoco es mi género. Pero aún así, hay que intentar probar de todo, creo, porque es una cosa que te enriquece, aunque sean cosas que a ti luego no te gustan, algo sacas, que es como tú dices, de cada libro sacas algo, aunque sea, yo esto jamás lo escribiría así, o este tema está súper maltratado, bueno, ya es algo que tú aprendes y tú dices, tío, yo que no, por ejemplo, que no trate este tema así, porque qué horror, ¿no? Entonces, eso, que aunque tú quieras escribir de realismo mágico, hay que leer de todo, de todo.
Pues nada, Belén, ya para acabar te voy a pedir que nos digas un libro juvenil para que sea el libro juvenil de la semana. Pues mira, yo os voy a decir uno que salió hace ya un par de meses o 3, que se dio por muchísimo por redes, pero yo lo voy a decir porque vi que mucha gente estuvo como decepcionada y fue un libro que me reenganchó. Yo ya un par de meses que no leía mucho y me lo leí en un suspiro y es gordo. Que además me recordaba mucho bueno, hace un montón de años, porque es la precuela de los Juegos del Hambre, la de Balada de pájaros, cantores y serpientes, que ha habido mucha gente que no le ha gustado. Oye, pues a mí me flipó. O sea, yo fue como, no sé, reencontrarme, mira que no salen los protagonistas, ¿no?, de los Juegos del Hambre, pero fue como reencontrarme con el universo. Igual que, por ejemplo, con Crepúsculo no tengo mucho interés, a mí esta novela me flipó y me la leí en un suspiro, y eso que es larga, ¿eh? Así que yo la recomiendo. A mí me enganchó y me hizo distraerme. Además ahora, con todo lo que hay liado, mejor buscarte lecturas que te absorban, que te atrapen, que yo creo que es una lectura que atrapa, que tiene un protagonista que es Snow, que lo odias, pero también empatizas. Hay un momento que que no empatizas, pero es que al principio le coges, no cariño, pero no sé, Ternura. es muy magnético. Sí, no, ternura no le coges, el pobre, no, eso no llega, no, pero es un personaje muy magnético, pues yo te lo recomiendo, es muy chulo. Entonces te distrae mucho. Yo creo que ahora, tal y como estamos, viene muy bien, así que yo recomiendo ese. Yo lo vi cuando salió, estuve siguiendo toda la campaña y tal, pero sí que es verdad que como hacía tanto tiempo que no leía los Juegos del Hambre, como que no me llamó tanto la atención, ¿no? A lo mejor si hubiera salido, Uh-huh. a lo mejor si me hubiera leído ahora los Juegos del Hambre, pues hubiera dicho sí, lo retomo, pero la verdad es que tampoco le busqué mucho, pero después de tu recomendación le echaré un ojo a ver. A mí me encantó, me lo dijo mi mejor amiga, que se lo estaba leyendo y dice, ¡buah, Belén, increíble, increíble! Y como solemos coincidir, bueno, pues iba a esperar a que ya se lo terminara de leer para que me lo dejara, pero dije, mira, no, yo tengo una trilogía, a mí me flipó, digo, me lo voy a comprar. Y vamos, ya te digo, tuvimos 2 días de vacaciones, me fui con mi novio por ahí y me acuerdo de estar por la noche y me decía, por favor, apaga la luz ya. Y yo, ya voy, y era increíble, no podía parar de leer, me gustó mucho. Jo, pues qué guay, apuntado. Sí, sí. No me acuerdo del título porque es muy largo. Balada de cantos de pájaros No, cantores. balada de pájaros, cantores y serpientes. Tiene su sentido, ¿eh? Ah, vale, vale. Pues Está muy chulo. apuntado como libro juvenil de la semana. Y nada, muchas gracias, Belén, por haberte pasado por el podcast. Espero que te hayas A ti, estado a por gusto. invitarme. Sí, mucho, mucho. Tú lo sabes. Me alegro. Al menos que hayas podido desconectar un poco de la vida Sí, rutinal. sí. Sí, he Pues, desconectado. Está muy guay. tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like y hacer lo que se pueda hacer dentro de cada plataforma digital, que tienes talleres, cursos y artículos especiales dentro de la Academia de Literatura Juvenil para Escritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene.